A veces, para salir adelante en la vida, primero hay que bajar. A veces, para ascender en la vida, primero hay que descender. Todos hemos intentado ascender en nuestras carreras, nuestro estatus, nuestra apariencia, nuestro reconocimiento. Todos queremos demostrarle al mundo que somos poderosos, exitosos, ricos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que realmente hay que bajar no es el peldaño, ni la escalera, sino nuestro orgullo, nuestra prisa, la máscara que hemos llevado durante tanto tiempo? Esto es exactamente lo que le ocurrió a un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que, a primera vista, lo tenía todo. Dinero, riqueza, poder, inversión, todo lo que el mundo llamaba éxito. Pero en su interior había un vacío que ninguna acumulación podía llenar. Quizás estás ascendiendo y ascendiendo, acumulando logros externos, pero sientes que algo en tu interior aún anhela atención, cuidado, cambio. Y fue en esa estrechez, en esa sensación de que nada le basta, que Zaqueo decidió subir a un árbol, sin saber que ese día Dios lo haría descender para siempre y que ese descenso sería, de hecho, el comienzo de la mayor transformación de su vida. Si quieres continuar esta historia y descubrir el secreto de Zaqueo, deja tu like. Comenta aquí sobre la situación por la que tuviste que bajar para poder subir y deja tu like. Todos hemos intentado ascender en nuestras carreras, nuestro estatus, nuestra apariencia, nuestro reconocimiento. Todos queremos mostrarle al mundo que somos poderosos, exitosos, ricos. Pero ¿qué pasa cuando lo que realmente necesitamos bajar no es el peldaño ni la escalera, sino nuestro orgullo, nuestra prisa, la máscara que hemos usado durante tanto tiempo? Eso fue exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que, a primera vista, lo tenía todo: dinero, riqueza, poder, inversiones, todo lo que el mundo llamaba éxito. Pero por dentro había un vacío que ninguna acumulación podía llenar. Era pequeño por fuera, pero su alma era aún más pequeña. Imagina una ciudad donde el calor es casi palpable, el polvo se mezcla con el incesante movimiento de la gente y cada rincón parece contar una historia de riqueza y ostentación. Esto era Jericó, una ciudad de apariencias, donde todos mostraban lo que tenían, pero nadie mostraba lo que sentían. Ahora imagina a alguien que, a los ojos del mundo, lo tiene todo: éxito, estatus, dinero, inversiones, poder, pero en su interior siente un vacío que ninguna cuenta bancaria, ningún logro ni reconocimiento puede llenar. Ese alguien sería el Zaqueo de hoy. Era pequeño por fuera, pero su alma era aún más estrecha, y paradójicamente fue precisamente en esta estrechez, en esta incomodidad invisible, donde se encontraba la clave de un cambio que jamás imaginó. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si hubieras acumulado tanto dinero, riqueza o poder, pero aún te faltara algo. Créeme, no es tu culpa. Simplemente es el momento justo para darte cuenta de que la verdadera inversión no está en lo que posees, sino en lo que permites que transforme tu vida. Y entonces hizo algo inesperado. Trepó a un árbol. Un gesto sencillo, casi infantil, pero lleno de valentía y curiosidad. Y la paradoja es esta: fue en ese momento de trepar, de esconderse del mundo, que Dios comenzó a prepararlo para el mayor descenso de su vida, un descenso que lo cambiaría todo para siempre. ¿Te intriga saber cómo una simple mirada, una palabra y una decisión pudieron transformar a alguien tan lleno de estatus y poder en alguien completamente nuevo? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir. Jericó, una ciudad que brillaba bajo el sol del desierto como oro pulido, pero cuyo resplandor ocultaba profundas grietas. Era conocida por su belleza, sus jardines y las murallas que antaño simbolizaban el poder. La gente caminaba por sus calles con aires altivos, soportando el peso de una aparente prosperidad.
Era una ciudad que sabía ostentar su riqueza, pero se olvidó de mostrar su verdad. Y es curioso cómo el tiempo lo cambia todo, pero ciertos comportamientos permanecen inalterados. Hoy Jericó no tiene muros de piedra, vive en las pantallas de nuestros celulares. En redes sociales, cada publicación es un escaparate moderno. Filtros, sonrisas, viajes, logros. Todos quieren presumir de lo que tienen, nadie quiere revelar cómo se sienten. Es el nuevo Jericó, el escenario de las apariencias. Y lo irónico es que cuanto más intentamos parecer ricos por fuera, más vacíos nos sentimos por dentro. El dinero, que debería ser una herramienta, se ha convertido en una máscara. La búsqueda de riqueza y poder ha reemplazado la búsqueda de sentido. Es como si el mundo entero invirtiera demasiada energía en mostrar resultados y se olvidara de invertir en sí mismo, y quizás este sea el secreto revelado que pocos se atreven a ver. La verdadera inversión no está en lo que se acumula, sino en lo que nos sostiene cuando todo se derrumba. Jericó tenía templos, rituales y religiosidad, pero, en esencia, era una ciudad que veneraba las apariencias. Y seguimos haciendo lo mismo cuando confundimos la fe con el desempeño, la generosidad con la autopromoción, la espiritualidad con el escenario. ¿Con qué frecuencia una persona se disfraza de exitosa, pero en su interior carga con deudas emocionales impagables? Hablan de inversión financiera, pero no invierten en silencio, en introspección, ni en un corazón tranquilo. Es un error común confundir el poder de tener con el poder de ser. Recuerdo una época en la que yo también viví así, sonriendo por fuera y gritando por dentro. Era la época en la que todo parecía encajar. Buenos negocios, estabilidad, reconocimiento. Pero por la noche, cuando el ruido del día se apagaba, el silencio delataba el vacío. La cuenta bancaria crecía, pero el alma se encogía. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que transformó por completo mi visión de la riqueza. El dinero te expande, pero nunca llena lo que te falta. El secreto revelado es que el dinero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Jericó, entonces, representa el escenario donde muchos aún viven interpretando personajes. Algunos visten la vestidura de la fuerza, otros la de la alegría, algunos la de una fe inquebrantable, pero pocos tienen el coraje de mostrarse frágiles, imperfectos y reales. La ciudad de las apariencias siempre parece segura, pero es allí donde el alma se pierde. Y es en este punto que la vida comienza a resquebrajarse, solo para revelar lo que se esconde tras la pintura dorada. Imaginen a alguien que pasa años construyendo un imperio financiero, pero pierde el contacto con sus hijos. O a alguien que acumula seguidores, pero no tiene con quién compartir un café sin mirar su teléfono. Esta es la paradoja moderna. Un mundo de exposición excesiva y falta de conexión. La gente confunde los me gusta con el afecto, el poder con el propósito, la inversión con el valor. El Jericó de hoy es un vasto espejo que refleja más de lo que ilumina. Pero hay un detalle fascinante. Es precisamente en este entorno de falsa brillantez donde surgen los encuentros más genuinos. Es entre la multitud que vive de las apariencias que alguien empieza a buscar algo diferente. Una mirada, una verdad, una presencia. Así fue con Zaqueo, y así es con cada uno de nosotros cuando nuestros corazones empiezan a conmovernos. En el fondo, todos llevamos esta curiosidad sagrada que se despierta cuando nos damos cuenta de que la vida es más que la actuación. Y quizá por eso la historia comienza en Jericó, porque antes de ver lo divino, uno debe enfrentarse al propio reflejo. Zaqueo tenía un deseo sencillo, casi infantil. Quería ver quién era Jesús. Pero tras esta sencillez escondía algo mucho más profundo, la chispa inicial de toda transformación.
Hay algo extraordinario en este querer ver. Es el punto de partida del cambio, el momento en que el alma se extiende hacia algo más grande, incluso sin saber con certeza qué encontrará. Es como una curiosidad sagrada, que surge silenciosa pero insistentemente, como un viento que nos empuja suavemente hacia adelante, sin que nos demos cuenta. Y saben, esto me recuerda un momento de mi vida. Hubo un tiempo en que creía estar seguro que la estabilidad financiera, la riqueza e incluso el poder acumulado eran suficientes. Pero algo me preocupaba. Veía a la gente a mi alrededor viviendo para las apariencias, y sentía una curiosidad silenciosa. ¿Hay algo más que el dinero, el éxito y el estatus? Este momento es crucial, porque incluso si estás ahí por pura curiosidad, por un deseo casi tímido de comprender, el universo suele usar precisamente eso para alcanzarnos. Es el famoso secreto revelado. A veces, la transformación comienza justo donde nuestra voluntad aún es tímida. Zaqueo, con su reputación de recaudador de impuestos y hombre de negocios, sabía que no podía integrarse fácilmente entre la multitud. Pero había algo que ningún poder, riqueza ni inversión podía comprar: el deseo genuino de ver, comprender, acercarse a lo que realmente importa. Y es curioso observar que, en la vida moderna, muchas personas se comportan como Jericó. Acumulan posesiones, ostentan riqueza, invierten en estatus, pero la verdadera transformación no ocurre con lo que uno posee, sino con lo que desea ver. Este es el momento en que el poder de la curiosidad supera cualquier poder financiero. Recuerdo observar a la gente a mi alrededor, todos buscando el éxito, el dinero, el prestigio. Y de repente me di cuenta de que lo que separaba a quienes realmente evolucionaban, de quienes solo acumulaban, era precisamente esta curiosidad. La valentía de mirar hacia adentro, de cuestionarse, de buscar algo que no se puede medir en números. No se trata solo de inversión financiera, sino de invertir en la propia conciencia, en el propio crecimiento. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes ojos para ver lo que importa, el vacío permanece. Zaqueo nos enseña que el primer paso hacia el cambio es estar dispuesto a ver. No se trata de pasar por rituales externos, impresionar a los demás, ni acumular poder o riqueza. Se trata simplemente de permitirte mirar hacia lo desconocido, de permitir que algo o alguien entre en tu campo de visión y cambie tu vida. Es el momento en que el alma abre la puerta que había estado cerrada durante años y empiezas a darte cuenta de que el secreto revelado no reside en mostrar lo que tienes, sino en permitirte sentir, vivir y conectar. Y este despertar inicial puede ocurrir de maneras sencillas: un libro que decides leer, algo que llevas mucho tiempo en la estantería pero que nunca has abierto, un consejo inesperado de alguien que parece ver más allá, un momento de silencio en el que te preguntas: ¿hay algo más grande que todo lo que he estado buscando? Es en ese momento que se planta la semilla de la verdadera transformación. El dinero, el poder, la riqueza, todo permanece, pero pierde la rigidez del control y se convierte en una herramienta, una inversión en aprendizaje, en experiencias, en una conexión real. Quizás estás aquí solo por curiosidad, pensó Zaqueo. Quizás lees estas líneas y sientes una ligera inquietud, una pregunta silenciosa que surge en tu interior. Pero lo maravilloso es que Dios usa incluso esto, incluso la curiosidad, para alcanzarnos. Y, como Zaqueo, quien solo quería ver, termina siendo visto, y la vida nunca vuelve a ser la misma. Y es precisamente en este punto donde surge la necesidad de protegerse, de esconderse, de trepar a la higuera, de construir defensas. Porque cuando el corazón despierta a la verdad, el siguiente paso es exponerse, y eso da miedo.
Pero antes de llegar allí, necesitamos comprender cómo el refugio también se convierte en el puente hacia el cambio. Zaqueo subió a la higuera, y no por capricho. Subió para ver sin ser visto, para espiar el mundo desde arriba y, al mismo tiempo, protegerse del juicio de la multitud. Esta higuera no era solo un árbol, era un refugio emocional, un escondite para el dolor y la vulnerabilidad. Es curioso cómo, a menudo, también nosotros construimos nuestras propias higueras, máscaras de éxito, apariencias de felicidad, fachadas de estabilidad. Todo para que nadie vea las grietas interiores, los miedos que insisten en llamar a la puerta, o los sueños que aún no se han realizado. Hoy, podemos comparar esto con las redes sociales, los escenarios que creamos en nuestra vida diaria, o incluso las sonrisas que usamos como escudos. Es la inversión en la imagen, en la riqueza de la apariencia, en el poder de impresionar, lo que nos protege temporalmente. Pero, como la higuera de Zaqueo, estas construcciones no lo ocultan todo, porque hay una mirada que siempre ve más allá de las apariencias, y es precisamente esta mirada la que lo cambia todo. Es fascinante darse cuenta de que trepamos a nuestras higueras para escapar, pero el verdadero poder, la riqueza emocional, el secreto revelado, proviene de ser encontrados allí arriba, en nuestros refugios, sin la necesidad de ser perfectos. Recuerdo una época de mi vida en la que todo parecía sólido por fuera. El dinero, las inversiones, el reconocimiento profesional, todo estaba en su sitio, pero por dentro me sentía pequeño, frágil, escondido tras una higuera invisible. Sonreía en las reuniones, presumía de resultados, hablaba de proyectos, pero nadie sabía de las noches en vela, las dudas sobre cada decisión y el miedo a que mi esfuerzo no fuera suficiente. La higuera era cómoda, pero solitaria. Era como tener una caja fuerte llena de oro, pero no poder compartir la llave con nadie. Curiosamente, la naturaleza misma de la higuera, fuerte, silenciosa, imponente, refleja nuestro intento de mantener el control sobre nuestras propias vidas. Nos subimos a ella para ganar perspectiva, para observar sin ser observados, para proteger nuestra vulnerabilidad. Y sin embargo, es precisamente en este acto de escondernos que la vida inesperadamente encuentra la oportunidad de tocarnos. Zaqueo nunca imaginó que el simple acto de subir a un árbol sería el primer paso hacia un encuentro que lo transformaría todo. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. La aparente seguridad del refugio nunca es el fin. Es simplemente la preparación para ser vistos, reconocidos y finalmente acogidos. En la práctica, ¿qué podemos aprender de esto? Que ocultar nuestro dolor y nuestros miedos es natural, pero cada vez que nos subimos a la higuera de nuestras máscaras, también creamos la oportunidad de ser vistos. Un ejemplo sencillo: puedes parecer seguro en el trabajo, pero sentirte inseguro al liderar un proyecto. El secreto revelado es que admitir, al menos ante ti mismo, esta vulnerabilidad es la inversión más poderosa que puedes hacer, más valiosa que cualquier dinero o riqueza que acumules. Y esto es lo que facilita la transformación. Cuando te permites ser visto, incluso por ti mismo, el poder del cambio comienza a operar. Zaqueo nos muestra que el refugio no es solo una huida, también es un punto estratégico, un lugar donde podemos prepararnos para lo que viene después. Los árboles de la vida cumplen esta función: brindar perspectiva, ofrecer protección, permitirnos respirar antes del salto. Pero tarde o temprano tendremos que descender, tendremos que exponernos, y esto es precisamente lo que nos lleva al siguiente paso. La mirada que lo cambia todo, la que no se conforma con la multitud, sino que busca mirarte. Hay momentos en la vida en que una simple mirada transforma más que años de esfuerzo. Zaqueo estaba allí, subido a la higuera,
observando con curiosidad y cautela cuando ocurrió algo inesperado. Jesús lo miró. Y no fue una mirada cualquiera, distraída o impersonal. Fue una mirada que traspasa barreras, ve más allá de las máscaras, reconoce la esencia. Es el tipo de mirada que conmueve el corazón y de repente cambia por completo el curso de una historia. Recuerdo claramente un momento así en mi vida. Estaba pasando por una etapa en la que mi enfoque estaba puesto exclusivamente en el dinero, la riqueza y el estatus. Tenía logros visibles, pero sentía un vacío interior que ningún éxito podía llenar. Y entonces, en una conversación inesperada, alguien me miró de una manera que me hizo comprender. No necesitas demostrarle nada a nadie. Necesitas encontrarte a ti mismo. Fue un momento silencioso pero poderoso. Una simple mirada transformó mi comprensión del poder, de las prioridades, de dónde debería estar la verdadera inversión. Lo que este momento nos enseña es profundo. Jesús no solo vio a Zaqueo, sino que lo llamó por su nombre. Hay una diferencia enorme entre ser visto por la multitud y ser llamado por quien realmente eres. En la vida moderna constantemente somos observados, juzgados o admirados desde lejos, pero ¿con qué frecuencia alguien nos ve de verdad? ¿Con qué frecuencia alguien te mira y percibe no solo lo que posees, sino quién eres por dentro? El secreto revelado es que la verdadera transformación comienza cuando alguien nos ve con plena atención. Cuando nuestro valor no se mide por el poder, la riqueza o el estatus, sino por el simple hecho de ser reconocidos. Imaginen la escena cinematográficamente, el sol cayendo sobre las hojas de la higuera, la multitud rodeándolo, todos ignorando a Zaqueo excepto uno. La mirada de Jesús no solo atraviesa a la multitud, sino que penetra el alma. Es como si dijera, sé quién eres y eso es suficiente. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia. Porque cuando alguien nos ve de verdad, estamos invitados a salir de nuestra higuera, a salir del escondite de las apariencias, de la búsqueda incesante de poder y riqueza, de la única inversión externa en dinero y estatus, y empezar a invertir en lo que realmente importa. Nuestro crecimiento, nuestra autenticidad, nuestra conexión con lo eterno. En la práctica, ¿qué podemos aplicar de esta historia? Primero, debes estar dispuesto a ser visto, aunque dé miedo. Incluso si has construido capas de protección, esas higueras modernas de máscaras emocionales, sonrisas falsas y publicaciones exitosas. Segundo, debes reconocer y valorar las miradas que nos llegan con sinceridad porque traen transformación. Quizás sea una conversación sincera con un mentor, un amigo, un familiar. Quizás sea ese momento de introspección que nos obliga a enfrentarnos a quienes somos, sin filtros. Cada uno de estos momentos es una inversión, no de dinero, sino de atención, valentía y autenticidad, que genera una riqueza que ningún banco ni empresa puede ofrecer jamás. Y al igual que Zaqueo, cuando nos damos cuenta de que realmente nos han visto, el siguiente paso es inevitable. Alguien nos invita a una intimidad que nunca nos habíamos permitido. Es en esta invitación silenciosa, manifestada como palabra, gesto o presencia, que comprendemos el poder de una mirada que no juzga, sino que transforma. Y este es el camino hacia el siguiente capítulo, cuando la invitación se vuelve personal y la transformación deja de ser meramente externa y toca el corazón profundamente. La invitación de Jesús a entrar en la casa de Zaqueo no fue solo una frase bonita, fue un gesto de intimidad y aceptación que rompe todas las barreras. Imaginen la escena. Todo el pueblo conocía a Zaqueo como recaudador de impuestos, alguien obsesionado con el dinero, la riqueza y el poder.
Era el epítome de la mala inversión. Acumulaba sin compartir, acumulaba sin propósito. Y sin embargo, Jesús llamó a la puerta de su vida con una sencillez sorprendente. Hoy necesito quedarme en tu casa. No pidió, no exigió un cambio inmediato, simplemente entró. Este momento refleja cómo Dios obra en nuestras vidas. ¿Cuántas veces cerramos puertas, corazones y oportunidades por miedo u orgullo? ¿Cuántas veces dejamos de recibir lo que realmente importa porque confundimos seguridad con aislamiento? El secreto revelado es que el amor genuino no pide permiso. Encuentra espacio donde hay voluntad de transformación. Zaqueo pudo haberse escondido aún más, pudo haber rechazado la entrada, pero la curiosidad y el deseo de cambio lo llevaron a abrir la puerta, aún sin saber el impacto que tendría en su vida. Recuerdo una ocasión en la que me ocurrió algo similar. Estaba rodeada de proyectos, dinero e inversiones que me daban una aparente seguridad, pero en el fondo sentía un vacío que ningún éxito financiero podía llenar. Y fue en ese momento de vulnerabilidad que alguien entró en mi vida con palabras, atención y una mirada sin prejuicios. Fue casi como si alguien llamara a la puerta de mi corazón que llevaba años cerrado, insistiendo en entrar, brindándome una oportunidad de cambio inesperada. Esto es exactamente lo que simboliza la invitación de Jesús. La transformación no empieza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, comenzando con el simple acto de permitir que se la alcance. La metáfora es poderosa. Alguien llama a la puerta de tu corazón, que has cerrado durante años. Quizás vives rodeado de los muros de la apariencia, el éxito, el dinero y la riqueza. Pero la vida insiste y la invitación llega de forma sutil, una oportunidad, un encuentro, una palabra que cambia la perspectiva. La invitación de Jesús es así, escandalosamente sencilla y sin embargo profundamente revolucionaria. Es una invitación basada no en el mérito, sino en la disposición a abrirse. Y es interesante notar que aceptar esta invitación requiere valentía. Requiere valentía para enfrentar lo que se esconde tras las máscaras del éxito y el poder. Requiere valentía para permitir que el amor verdadero entre donde nunca antes ha entrado. Es una inversión, no de dinero sino de atención y dedicación, que genera una riqueza incomparable. Porque cuando permitimos que la presencia divina entre, no se trata solo de recibir algo, se trata de ser transformados por lo que no podemos crear solos. Zaqueo comprendió algo que muchos aún no comprenden. Cuando la invitación es genuina, cuando la presencia verdadera se acerca, no hay necesidad de fingir, acumular más, buscar aprobación. El amor de Dios no se gana con esfuerzo, dinero ni poder. Él es generosamente generoso, entra en el espacio disponible y comienza a obrar la transformación. Es el punto donde la curiosidad se transforma en experiencia real y donde la inversión correcta del alma, el corazón y la conciencia comienza a dar frutos que ninguna riqueza ni estatus podría ofrecer. Y es en este momento de aceptación, cuando alguien permite la entrada de Dios, que la narrativa comienza a expandirse, haciéndose visible no solo para quienes entran en la casa, sino para todos los que nos rodean. Y esto nos lleva a una lección aún más escandalosa, una que va más allá de la aceptación. La gracia que rompe esquemas, desafía las expectativas y transforma vidas incluso ante la crítica y el juicio. Es el siguiente capítulo, el escándalo de la gracia, que muestra cómo el amor verdadero siempre impacta pero siempre transforma. La gracia de Dios es escandalosa, y escandalosa porque desafía toda expectativa, acoge a quienes nadie espera,
ama a quienes nadie aprueba y transforma vidas sin pedir permiso. Zaqueo, un recaudador de impuestos conocido por acumular dinero, riqueza y poder a costa de otros, no era el tipo de persona que la multitud esperaba ver sentada a la mesa de Jesús. Y sin embargo, Jesús lo recibió. La reacción de la gente, puro escándalo. Comentarios, miradas de desaprobación, murmullos de indignación. Pero a la gracia no le importa la opinión pública, le importa el corazón dispuesto a ser transformado. Y si observamos el mundo actual, es exactamente así. Cancelaciones, juicios, prejuicios, todo intenta medir quién merece amor o éxito, quién merece oportunidades o perdón. Y en medio de este torbellino de apariencias, el secreto revelado permanece. La inversión más poderosa que puedes hacer no está en el dinero, la riqueza ni el poder, sino en la capacidad de aceptar, perdonar y transformar, empezando por ti mismo. La gracia obra de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Recuerdo una anécdota personal que ilustra esto bien. Había tomado decisiones que, a ojos de muchos, parecían errores. Inversiones mal calculadas, decisiones profesionales arriesgadas, acciones que desagradaron a colegas o socios. La desaprobación era clara, silenciosa o explícita. Y sin embargo, había alguien que me miraba sin juzgarme, solo con aceptación y aliento. Este gesto sencillo y silencioso fue como una luz que atravesó la niebla de la culpa y la vergüenza. Fue en ese momento que comprendí que la verdadera riqueza y el poder no residen en acumular la aprobación de los demás, sino en invertir en la transformación que solo la gracia genuina puede generar. El escándalo de la gracia no está en ignorar el error. Está en amar exactamente donde nadie se atrevería. Está en ver potencial donde el mundo ve fracaso, oportunidad donde el mundo ve condenación, vida donde el mundo ve desesperación. Zaqueo no cambió de la noche a la mañana. Fue recibido primero, llamado por su nombre, invitado a experimentar algo que el dinero, la riqueza o el poder jamás podrían comprar. El amor incondicional que transforma. Aquí es donde la historia se aplica a nuestra realidad. ¿Con qué frecuencia nos sentimos juzgados o excluidos por nuestras decisiones, errores o incluso por quienes somos? ¿Con qué frecuencia nos dejamos intimidar por lo que piensa la multitud, olvidando que la inversión más importante es en nuestra propia conciencia, nuestros valores y nuestra capacidad de abrirnos a la transformación? La gracia, al aceptarla, derriba estas barreras silenciosas, brindando sanación, dirección y claridad. Y eso es lo que hace que este momento sea tan poderoso. El verdadero cambio no depende de la aprobación de los demás, del estatus social ni de la cantidad de dinero o riqueza acumulada. Depende de estar dispuesto a aceptar la gracia, aunque sea escandalosa, aunque desafíe las convenciones, aunque sea incómoda. El acto de abrazar el amor genuino es, en sí mismo, una inversión que produce infinitas recompensas, no en tu cuenta bancaria, sino en tu alma, tu carácter y tu vida. Y es en este clima de escándalo y aceptación que el relato nos lleva a un ámbito aún más íntimo, la casa de Zaqueo, donde la transformación deja de ser meramente observada y se vuelve vivida, como un banquete de perdón que involucra todos los sentidos y redefine lo que significa ser verdaderamente rico y poderoso. Entrar en la casa de Zaqueo no era solo cruzar un umbral físico, era entrar en un espacio de transformación, donde cada rincón parecía respirar una invitación al cambio. Imagina la escena. El aroma de la comida, el tintineo de los cubiertos, el silencio íntimo roto solo por el sonido de pasos que no molestan, sino que dan la bienvenida. Este entorno crea una atmósfera única, donde la riqueza, el poder
y el dinero pierden su peso ostentoso, y la verdadera inversión se vuelve emocional y espiritual. La inversión en uno mismo, en la reconciliación, en la autenticidad, en el perdón. El banquete no se trataba solo de comida, se trataba de presencia, de atención, de ser visto y aceptado tal como uno es. Jesús se sienta a la mesa de alguien que, a los ojos del mundo, no merecía tal honor. Pero aquí reside el secreto revelado. La gracia y el perdón no miden la riqueza ni el estatus, no les importa lo que hayas acumulado o perdido. Operan en el corazón, donde cada gesto de bienvenida es una inversión que produce frutos infinitos, no en riqueza material, sino en plenitud de vida. Recuerdo una experiencia personal que ilustra bien este momento. Durante una época en la que estaba obsesionado con los resultados financieros, las inversiones y las metas de poder, me di cuenta de que algo faltaba. La prisa, los números, los logros externos, nada llenaba mi vacío interior. Entonces, en un simple encuentro, una conversación sincera me hizo comprender que el verdadero valor de la vida no residía en lo que acumulaba, sino en lo que era capaz de transformar y compartir. Fue como sentarme a la mesa de un banquete inesperado, donde cada palabra, cada silencio y cada gesto traían sanación. La riqueza que se manifestó allí no era dinero ni poder. Era la riqueza del perdón, la aceptación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Es fascinante observar que el banquete de Zaqueo también revela algo sobre la inversión correcta. A menudo nos centramos en acumular poder, dinero y riqueza, olvidando que el mayor beneficio reside en cultivar relaciones, invertir en el carácter y nutrir el alma. El encuentro con Jesús transforma el hogar de Zaqueo en un laboratorio de crecimiento. Cada palabra, cada mirada, cada gesto silencioso actúa como capital emocional que se multiplica, produciendo frutos inconmensurables. Imagine la escena. Zaqueo y Jesús conversan sin prisas, sin la necesidad de mostrar resultados, sino con plena atención. El silencio entre ellos es tan elocuente como cualquier palabra. Un silencio que sana, que reconcilia, que transforma el miedo en valentía, la culpa en acción, el aislamiento en conexión. El dinero, la riqueza y el poder que una vez poseyó, Zaqueo ahora parecen secundarios. La verdadera inversión está ahí, en la intimidad del cambio genuino. ¿Y qué podemos aplicar a nuestras vidas? La verdadera transformación no ocurre en público, no se mide por los me gusta ni los aplausos. El cambio se manifiesta en espacios íntimos, en momentos de vulnerabilidad y entrega. Sentarse a la mesa significa invertir en uno mismo, permitir que el perdón entre, acoger la gracia y experimentar la riqueza que ningún dinero puede comprar. Es una inversión que da fruto eterno, una riqueza que se refleja en paz interior, claridad de propósito y relaciones auténticas. Y es en este espacio de intimidad, en este banquete del perdón, que Zaqueo se prepara para el siguiente paso. La decisión de hacer restitución, la acción concreta que demuestra que la transformación no es solo emocional, sino práctica, real y capaz de cambiar no solo su historia, sino también la de quienes lo rodean. La verdadera transformación se revela en la acción. Zaqueo no se limitó a contemplar el banquete ni a absorber la gracia de Jesús. Tomó una decisión concreta: restituir, devolver lo que le habían quitado, corregir los agravios y actuar conforme a lo que su corazón recién despertado reconocía como correcto. Aquí es donde el cambio deja de ser teoría o sentimiento para convertirse en práctica, y es precisamente en este momento que la lección conecta profundamente con nuestra vida diaria.
¿Con qué frecuencia pensamos que simplemente cambiar desde dentro, que la introspección y la inversión en autoconocimiento lo resolverán todo? Pero la realidad nos recuerda: si no transformamos nuestra actitud, nuestras acciones, nuestras decisiones, toda la riqueza interior, toda la espiritualidad, todo el poder acumulado, pierde su poder. El secreto revelado es que la verdadera inversión no está solo en el dinero o la riqueza que acumulas, sino en la valentía de actuar por lo correcto, de transformar el arrepentimiento en acciones concretas. Recuerdo una experiencia personal que lo ilustra a la perfección. Durante años, centré mi energía en ganar, acumular, invertir y expandir mi poder y riqueza financiera, pero descuidé relaciones, perdí oportunidades de reconciliación y dejé atrás a personas importantes. Un día decidí enmendar el daño, devolver lo que pudiera, pedir perdón, reconectar con quienes había ignorado. La sensación no es solo de alivio, sino de crecimiento. Es el fruto del cambio que se cosecha, no en dinero ni estatus, sino en autenticidad, confianza y paz. La analogía moderna es clara: no basta con borrar viejos mensajes ni fingir que los errores nunca ocurrieron. Es necesario cambiar la historia, restaurar lo que nos robaron y actuar en consonancia con quien realmente queremos ser. Al igual que Zaqueo, quien devolvió 4 veces más de lo que había tomado injustamente, nosotros también podemos transformar nuestro legado, no solo financiero, sino también emocional, espiritual y social. Cada acción correcta es como una inversión segura, crece, se multiplica e impacta no solo la vida de quien la recibe, sino también nuestro propio camino hacia la riqueza interior y el verdadero poder. Y es importante comprender que esta decisión de restituir requiere humildad y valentía. Implica reconocer las fallas, afrontar el miedo al juicio y comprender que el poder y el dinero no sustituyen el carácter ni la integridad. La verdadera inversión reside en alinear las actitudes con los valores, en permitir que el cambio interno se manifieste externamente. Al hacer esto, ocurre algo extraordinario. El poder de la transformación deja de ser abstracto y se vuelve tangible, visible e inspirador. La lección de Zaqueo también nos recuerda que el arrepentimiento sin acción es como el dinero inactivo, no da fruto. El fruto del cambio surge cuando transformamos la reflexión en práctica, cuando nuestras decisiones de restitución no se limitan a pensamientos, sino que se traducen en acciones concretas que impactan vidas y construyen un legado de integridad. Y es en este punto que la narrativa alcanza su clímax, el reconocimiento público de la transformación. La acción produce resultados, y estos, a su vez, revelan una profunda verdad. La salvación no solo se siente, sino que se confirma, se reconoce y se celebra. Esto es precisamente lo que nos lleva al siguiente capítulo, la declaración final, que marca el cambio como real e irrevocable. El momento de la confirmación es poderoso. Tras subir a la higuera, ser visto, recibir la invitación, experimentar la gracia y devolver lo que había tomado, Zaqueo escuchó las palabras que sellaron su transformación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. No es solo una frase, es la celebración de un cambio real y tangible que rebosa del corazón y dura toda la vida. Es la prueba de que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, la ostentación ni el poder, sino en la transformación que da fruto duradero. Piénsalo, cuando la luz de la verdad entra, la sombra del pasado deja de gobernar. Las decisiones de restitución, la inversión interior en carácter y valentía, cada acto de humildad y entrega, todo converge en un punto donde el reconocimiento del cambio es inevitable. La declaración de Jesús no solo valida a Zaqueo, también valida la posibilidad de transformación en cada uno de nosotros.
independientemente de nuestros defectos, nuestro pasado o las apariencias que llevemos. Es una invitación a ver que, incluso frente a la riqueza, el dinero o el poder, nada reemplaza la plenitud de un corazón transformado. Recuerdo un episodio personal que ilustra esta verdad de forma sencilla pero contundente. Durante un periodo en el que me centraba únicamente en los logros externos, dinero, inversiones, poder sobre los resultados, me di cuenta de que había descuidado relaciones y momentos esenciales de la vida. Un día, una conversación inesperada con alguien cercano me aportó claridad. Reconocer un error, actuar para corregirlo y permitirse cambiar no solo te transforma, sino que también reconcilia el entorno. Fue como escuchar: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pero aplicado a mi propia realidad, un momento de luz que disipó la sombra de años de acumulación sin sentido. Y es precisamente esta analogía emocional la que hace que la historia de Zaqueo sea tan práctica para nosotros. La vida moderna nos bombardea con ideas de éxito, riqueza y poder como metas finales, pero la verdadera transformación ocurre cuando la luz entra en nuestro propio hogar, en nuestras relaciones, nuestros hábitos y nuestras decisiones. El dinero, las inversiones, la riqueza, todo esto puede existir, pero sin esta luz no son más que una fachada. El secreto revelado es que la salvación, o el verdadero despertar de la conciencia, comienza en casa, en nuestro interior, y luego se refleja en el mundo exterior. Y cuando esa luz entra, ocurre algo extraordinario. El cambio no es solo personal, irradia. Quienes entran en contacto contigo sienten la diferencia, perciben tu autenticidad y ven que el poder no se trata solo de dinero o estatus, sino de la capacidad de ser honesto, actuar correctamente e invertir en algo que genere un verdadero impacto. Es la transformación la que valida todo el camino, la curiosidad que despierta, la valentía para subir a la higuera, la aceptación de la gracia, la decisión de retribuir y finalmente el reconocimiento público del cambio. Y es en esta atmósfera de luz que se abre la reflexión final antes del desenlace de la historia. A veces, para ascender y ver lo que Dios quiere mostrar, primero hay que descender. Descender de las máscaras, del orgullo, de la prisa, de la obsesión por la riqueza y el poder, porque solo cuando desciendes, te entregas y actúas, asciendes verdaderamente y alcanzas la plenitud que el mundo no puede medir. La historia de Zaqueo culmina en una lección a la vez sencilla y profundamente transformadora. A veces hay que descender para ascender de verdad. Subió a la higuera para ver, protegerse y observar sin ser visto. Pero la verdadera elevación llegó cuando descendió. Descendió del aislamiento, las apariencias, el miedo y el orgullo, y se entregó al cambio que trajo la gracia de Jesús. Es en este movimiento donde se manifiestan la verdadera riqueza, el poder genuino y la inversión en una vida con sentido. En la vida cotidiana, esto se traduce en momentos en los que necesitamos desprendernos de lo que no nos sirve, ya sea estatus, orgullo, dinero mal invertido o relaciones tóxicas, para dar cabida a algo mejor. El secreto revelado es que el poder de la transformación nunca proviene de acumular posesiones ni de controlar a los demás. Surge cuando nos rendimos a la vulnerabilidad y permitimos que nuestra alma se inunde de sabiduría, valentía y autenticidad. Recuerdo una experiencia personal en la que tuve que bajar de mi propio trono de logros externos. Tenía dinero, riqueza, proyectos exitosos y una consolidada sensación de poder, pero me di cuenta de que la verdadera plenitud se me escapaba. Era necesario abandonar ciertos hábitos, reconocer mis defectos, pedir perdón y actuar con integridad en áreas que antes había ignorado. Este movimiento descendente trajo resultados sorprendentes.
claridad de propósito, reconciliación en relaciones importantes y una sensación de riqueza interior que ninguna inversión financiera podría jamás proporcionar. Zaqueo nos enseña que ascender sin descender es solo un espectáculo. Descender para ascender es una verdadera transformación. Es el momento en que el poder deja de ser ostentación, la riqueza deja de ser aparente y el dinero, usado con sabiduría, se convierte en una herramienta de verdadero impacto. Es la inversión correcta, una que da frutos duraderos, una que no depende de la aprobación externa, sino de la integridad y la armonía entre el corazón y la acción. La analogía es universal. Todos tenemos higueras en nuestras vidas, espacios de protección, máscaras de éxito, lugares donde nos escondemos para observar el mundo sin ser vistos. Pero el cambio genuino solo ocurre cuando elegimos descender, cuando dejamos ir el control, la prisa, la necesidad de demostrar algo al mundo y nos entregamos al proceso de transformación que la vida y la gracia nos ofrecen. Es el tipo de movimiento que exige valentía, humildad y fe. Y es precisamente esta lección la que concluye el arco narrativo de Zaqueo, pero que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias higueras, nuestras máscaras y zonas de confort. La vida, el verdadero poder, la riqueza duradera y la inversión más significativa no se encuentran en estar en lo alto, mirando desde lejos. Se encuentran en descender, afrontar la realidad, actuar con integridad y permitir que la transformación surja desde dentro. Zaqueo ascendió para ver, pero descendió para vivir. Y en este descenso descubrió que la verdadera riqueza, el verdadero poder y la inversión más valiosa no residen en lo que acumulamos, sino en lo que nos permitimos transformar en nosotros mismos y en quienes nos rodean. A veces, el mayor ascenso requiere el paso más humilde. Así es como las vidas cambian, las historias se transforman y el secreto revelado de la verdadera prosperidad se hace evidente. El movimiento hacia el interior, hacia el corazón, es siempre la inversión que da los mayores frutos. Y así, llegamos al final de este viaje con Zaqueo, pero la historia no termina aquí. Continúa dentro de cada uno de nosotros. Su transformación simboliza algo profundo, que ascender para ver es solo el principio, y que el verdadero cambio ocurre cuando tenemos la valentía de descender, soltar el orgullo, afrontar nuestras sombras y permitir que la gracia entre en nuestras vidas. Yo también tuve que descender una vez, y fue allí, en mi vulnerabilidad, donde encontré la gracia. En ese momento comprendí que el verdadero poder, la verdadera riqueza y la inversión más valiosa no residían en los logros externos, sino en la valentía de cambiar, de actuar, de restaurar y de reconciliarse con la propia vida. Y tú, ¿qué necesitas soltar hoy para que Dios te levante? ¿Qué máscaras estás listo para quitarte? ¿Qué pasos aún temes dar? ¿Qué inversiones internas estás posponiendo que podrían transformar tu vida de forma real y duradera? Permítete reflexionar, respira hondo y siente que cada decisión, cada acto de valentía, cada gesto de integridad es una inversión que se traduce en paz, claridad y verdadera riqueza interior. La suave música de la esperanza y la entrega suena ahora, recordándote que cada descenso, cada entrega, es la puerta a algo más grande. Si este mensaje resonó contigo, no pierdas esta oportunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente atento para aprender más sobre cómo transformar tu vida. Tomar decisiones que realmente importen e invertir en cosas que den fruto eterno.